Muy buenos días, familia. Buenas tardes o buenas noches. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Que Dios bendiga nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar desde ahora y para siempre. Padre, te damos gracias como siempre por el don de la vida, Señor, por lo que somos, por todo lo que a ti te ha placido darnos. Gracias. Muchas gracias, papá, por tu infinito amor, por tu fidelidad, por tus misericordias. Gracias, Dios, por la multitud de tus piedades, papá. Te alabamos en esta hora. Bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Oh Señor, yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. En tu presencia, porque dice la palabra que hay plenitud de gozo en tu presencia. Yo quiero descansar en tu reposo. Oh mi Dios, oh Padre, trae gozo y alegría a nuestras vidas. Padre, llévate toda duda, todo dolor, todo tormento, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, Señor. Llévatela, Padre. Yo bendigo en esta mañana, tarde o noche, a todo hombre, toda mujer, que cada mañana espera estas reflexiones de la consierva Lucía Miliano. A mis hermanos de esta casa, Dios, porque esta es mi iglesia, guárdalo, Señor, que sean invisibles a la vista de sus enemigos. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros se convierta en invisible para nuestros enemigos. Oh Padre, gracias por tanto, Señor. Gracias, papá. Hoy te doy gracias, Señor. Tú sabes que te amo, mi Dios. Mis hermanos, y ciertamente que de David siempre hablaremos. David es uno de los personajes bíblicos que nos ha dejado más enseñanza, yo pienso. Y lo bueno que tiene la Biblia, que no esconde nada de las cosas que hizo David, nada de las cosas que se pueden contar como pecado. Todos sus pecados, todos sus desaciertos están registrados en la Biblia. Y una de las cosas que más me impresiona de David es que oraba tan consciente de su humanidad, de sus debilidades como hombre. David oraba consciente de sus capacidades, de sus fortalezas, de lo que era su debilidad, su talón de Aquiles. Hermano, porque a veces nosotros creemos que somos ángeles, que somos querubines. Entonces, de ahí vemos la grandeza de David. Cuando leemos las cosas que David decía al orar, descubrimos que no estamos orando como a Dios le agrada. No estamos orando conforme al propósito. Hermanos, si el Salmo 51 es uno de los salmos que nosotros debemos de estudiarlo constantemente. Es un salmo tremendo donde David va delante de Dios pidiendo purificación, con un corazón arrepentido. Y esto fue después del tema de Betsabé, del pecado con Betsabé. Pero este salmo es impresionante, como David se desnuda delante de Dios, hermanos. Y esto debe servirnos a nosotros como reflexión, como referencia. Dice David en el versículo 1 del Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, esto es desnudarse delante de Dios.
límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Siempre delante de mí. O sea que sus pecados lo atormentaban. Su mente se los recordaba siempre. Por eso él le dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Aleluya. Aleluya. Y el verso 5 es un verso, hermano, para estudiarlo y para analizarlo detenidamente. Si nos detenemos en el verso 5, con este versículo tenemos para hablar quizá un día completo. Oye esto, ¿eh? Solo del versículo 5 tenemos para hablar quizás un mensaje de 2 o 3 horas. Oye lo que dice David en el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ay, ay, ay. ¿Por qué David dice esto en el verso 5, hermano? Está indicando David el entorno en el cual él nació. Dice, en maldad he sido formado. Parece que nació en un ambiente pecaminoso, como quizás muchos de nosotros. Hermano, hay personas que se han formado en un entorno tóxico, que se han formado en un entorno donde hay maltrato físico y verbal entre sus padres. Dice, en maldad he sido formado. Hay muchos otros que se han formado y han nacido por incesto, por violaciones. Hay muchas familias donde se practicaba o se practica todavía mucha hechicería. En fin, hay muchas cosas de las que hoy debemos renunciar, hermanos. De las que hoy debemos desligarnos. David dice, en maldad he sido formado. Y hay cosas que nuestros ancestros hicieron por desconocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos reconocer que hay muchas cosas que nuestros padres o nuestros abuelos hicieron por desconocimiento, pero también por conductas aprendidas. Eso fue lo que ellos vieron también de sus ancestros. Y lo que hicieron fue que replicaron. Aleluya. Hermano, pero hoy, 2025 años después, conocemos hoy a un Cristo vivo. Hoy nosotros que ya conocemos la palabra, hoy nosotros que ya conocemos la verdad, como dice Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy nosotros conocemos esta palabra, hoy nosotros conocemos la verdad. Y esa verdad nos hace libre, y esa verdad es Cristo. No tenemos excusas hoy, hermanos. Tenemos que hacer una renuncia. Tenemos que hacer una confesión pública. Oye bien, una confesión pública. ¿Sabe lo que dice la palabra en Proverbios 28, versículo 13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Oye, ¿dónde que está el código? El que lo confiesa y se aparta. Y eso era lo que hacía David. Le confesaba al Señor su pecado y se apartaba. Muchas veces caía en otros, pero no volvía al primero. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia es tan clara, mis hermanos. A veces nosotros nos hacemos lo loco, como que no entendemos. Pero esto está muy claro. El que encubre su pecado, por eso David iba y le decía al Señor las cosas como eran. Se abría delante de Dios.
El que lo encubre no prosperará. Esto está clarísimo. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mi hermano, y la Biblia dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Hombre, mujer que me escuchas, el problema tuyo y mío no es el pecado. Es no haberlo confesado delante de Dios. Es no habernos apartado. Entonces lo estamos encubriendo, obviamente. Porque la Biblia dice que el que lo confiese se aparta. Pero si no lo hemos confesado, pero tampoco nos hemos apartado, entonces lo estamos encubriendo. Y dice la Biblia que el que lo encubre no prosperará. Y ya nosotros sabemos todo qué es prosperidad, que no solo es dinero, es mucho más. Es mucho más que dinero la prosperidad. Entonces por eso comencé diciendo en este mensaje que David oraba muy consciente de su humanidad e iba donde Dios sin careta, sin maquillaje. Bendito sea el Señor. Estoy en el versículo 5 todavía, ¿eh? Pero dice la segunda parte de ese versículo, y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! Esta sí es fuerte. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué David dice esto, hermano? La Biblia no registra el nombre de la madre de David. Solo la Biblia dice que David era hijo de Isaí, pero nunca la Biblia habla de la madre de David. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué condición se embarazó esta mujer y tuvo a luz a David? Por eso él dice, y en pecado me concibió mi madre. Aquí, siendo un poquito osadas, podemos hasta especular qué es lo que David quiere decir. Hermano, todo esto sigue entrelazándose. David no esconde nada al hablar con Dios. Y esta debe ser nuestra manera de presentarnos delante de Dios. Mis hermanos, este es un salmo que debemos leerlo, volver a leerlo y volver a leerlo. Y aprender a ir delante de Dios sin tanto maquillaje. Hermano, no somos ángeles, tampoco querubines. Y Dios muy bien lo sabe. Porque si hay alguien que nos conoce, y no solamente la carátula, esta careta que tenemos, sino también nuestro corazón. Si hay alguien que lo sabe todo, es Dios. Así es que vayamos delante del Señor sin tanto maquillaje, sin caretas, sin creer que somos ángeles o querubines. Vayamos delante de Dios como iba David. Y por eso Dios reconoce a David como un hombre conforme a mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo es el Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Este salmo me ha quebrantado, mis hermanos. De verdad se lo digo. Amén y amén.